Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en las sesiones que Basorroto ha preparado para acercar la obra de la poeta canadiense Anne Carson, que como todos sabéis, pues ha recibido recientemente el Premio de Princesa de Asturias 2020 de las Letras en España y el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en México. La sesión de hoy se celebra en un día muy peculiar. Aquí en Madrid y en gran parte de España nos encontramos recluidos por el temporal de nieve Filomena, que ha dejado a muchas de nuestras ciudades incomunicadas. En México, si no me equivoco, os encontráis en semáforo rojo a causa de la COVID y bueno, pues en el resto del mundo en que nos acompañáis, el modo confinamiento y la cuarentena está también presente. Lo bueno es que gracias a Gandhi y gracias a Aurora podemos reunirnos hoy aquí y hacer frente a estas adversidades con poesía y con buena literatura, que por lo menos para mí me llenan de consuelo y esperanza. Hoy, viendo la nevada de 50 centímetros que tenemos en Madrid, que es algo completamente inusual, recordaba a Charles Simic en el libro de la vida de las imágenes que tenemos publicado en Basorroto, y que dice así: en Nuevo Hampshire, donde vivo, con 5 meses de nieve y un tiempo de 1000 demonios, se puede optar por morirse de aburrimiento viendo la televisión o hacerse escritor. Pues bien, aceptando que no tengo que no tengo el talento de Simic y por lo tanto que convertirme en escritora queda lejos, puedo parafrasearlo y decir que este 2020 y el inicio del 2021 nos ha demostrado que o bien podemos morirnos del aburrimiento y la preocupación o hacernos lectores, lectores empedernidos. Y en el caso de que nos ocupa hoy, lectores de Anne Carson. Como algunos sabrán, en el mes de octubre, celebramos nuestra primera sesión sobre la obra poética de Anne Carson. Y bueno, pues ahora nuestro objetivo es profundizar de forma específica en cada uno de sus libros. En el mes de diciembre realizamos diversas charlas. Aurora Luque nos acompañó en alguna y con distintos especialistas abordamos la obra de creación, tipos de agua, economía de lo que no se pierde y Knox. Este mes de enero retomamos el proyecto. A través de nuestras redes sociales podéis informaros de los libros que vamos a tratar y de quiénes serán los participantes. Hoy hablaremos de una de mis obras favoritas, que es Si no, el invierno, publicado por Basorroto en el año 2019. Y bueno, pues acompañándonos tenemos a Aurora Luque, que es la traductora, y además es poeta, reconocidísima y especialista en letras clásicas. Un lujo tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Aurora, por acompañarnos una vez más para hablar de Anne Carson. Gracias a vosotros, a ti, a Basorroto y a Librerías Gandhi por abrir este espacio de consuelo que es el de la poesía, el de la lectura y el de la traducción también. También podríamos convertirnos en traductores para no morir de aburrimiento. También es un punto muy importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aurora, vamos a hablar de un libro, Si no, el invierno, que en su versión en inglés es If Not Winter. En este libro tenemos en If Not Winter a dos grandes poetas dialogando, Safo y Anne Carson. En el caso de la obra en castellano, Si no, el invierno, hablamos ya de tres grandes poetas, Safo, Anne Carson y tú. Quiero ir por partes y, en primer lugar, recurrir a tu conocimiento de la Grecia clásica y pedirte que si podrías hablarnos un poquitín de Safo y de las obras que nos han llegado de ella, así como a modo de breve introducción. Sí, tengo que forzarme en ser breve porque realmente podría estar hablando una semana sobre Safo, a pesar de lo fragmentariamente que nos ha llegado su poesía. Y es que Safo es muchas Safos, no hay una sola. Cada siglo construye la suya, y además en cada época, cada lectora, cada lector también construye, decide con qué Safo se queda. Yo invito a adivinarla a través de sus poemas, a través de sus textos. Safo supone un hecho cultural muy importante, eso por lo único, ¿no? Por lo insólito. Es una voz de mujer
real que se expresa y expresa su deseo sin intermediario masculino por primera vez en la historia y durante muchos siglos como un hecho único. Tenemos muchas protagonistas de la literatura clásica que son femeninas, personajes femeninos muy potentes, Antígonas, Medea, pero no hay una voz real de mujer detrás. El caso de Safo es único en ese sentido. Safo es, podemos quedarnos con dos, es tan insólita en la historia que ha despertado grandes amores y grandes rechazos. Entre los amores, voy a citar muy brevemente, estaría la definición de Estrabón, que dice que es esa cosa admirable, esa cosa asombrosa, zaumastón crema, algo asombroso, admirable, extraño, ¿no? Y también está lo que la ha protegido, que es que Platón la admiraba incondicionalmente como poeta, Ovidio también, Horacio también. Tiene esos defensores que la hacen de alguna manera más difícil de atacar, pero también hubo detractores que no podían admitir que una mujer fuese poeta tan buena, ¿no? El propio Aristóteles tiene un comentario misógino, dice que todos los países, todas las ciudades celebran a sus personajes famosos, incluso los de Mitilene, a Safo, aun siendo como era una mujer. O sea, que produce perplejidad, ¿no? Y luego en épocas más tardías, en la época cristiana, por ejemplo, incluso Safo, pues en padre de la Iglesia ya, por supuesto, la rechaza, decía que Safo no era más que una mujerzuela ninfómana que cantaba su propia lujuria. La poesía de Safo es la primera muestra consistente de una autora, de una mujer escritora, en Occidente sobre todo, aunque hay restos, en fin, hay apariciones mucho más breves en otras culturas, pero en Occidente de luego empieza con Safo y luego también es la poesía, su poesía es la muestra más luminosa de libertad creativa en la etapa más creativa de Grecia, que es la época arcaica. El escribir desde una época creativa y libre es la que la hace tan única, tan única. Produce perplejidad, se ha intentado reducirla, a esas complejidades, adaptarlas a la mentalidad de cada época. Lo único cierto es que de los 9 libros de poemas que con mucha pasión y con mucho respeto y con una altura intelectual enorme editaron en Alejandría, los primeros filólogos de la Biblioteca de Alejandría, compuso 9 libros de poemas, de los que conservamos completo uno solo, aunque hay algunos casi completos, y luego unos 200 fragmentos legibles y un montón de palabras y de restos prácticamente ilegibles. O sea, conservamos muy poca obra. Pero esos fragmentos que en otras épocas no se valoraban como poemas, por lo menos en nuestra época sí los podemos valorar como poemas, los podemos disfrutar, porque ahora nuestro siglo XX y lo que va del XXI nos capacita para disfrutar del fragmento casi como un género literario. Entonces, estamos en condiciones de disfrutar de Safo, de aceptarla yo como una poeta sin tener que encasillarla en compartimentos éticos, como se ha hecho en cada época, y podemos disfrutarla pues casi mejor que nunca, porque no ha perdido fuerza, ni belleza, ni poder de seducción su poesía. Qué maravilla. Aurora, lo que nos dices de Safo me parece una introducción maravillosa y me he puesto a apuntar ideas y no paraba. Me ha encantado lo de que cada siglo construye la suya y va a ser una idea que vamos a profundizar más tarde, al igual que el tema de los fragmentos. Pero ahora decías, Safo nos ha llegado sin intermediario masculino, una cosa muy interesante. Y ahora nos enfrentamos a la traducción de sus fragmentos realizadas por Anne Carson. Ella se vuelve su intermediaria, si me lo permites así. Y te quería preguntar, ¿cuánto hay de Safo y cuánto hay de If Not Winter? ¿Y cuánto hay de Anne Carson en If Not Winter?
Eh, Quería comentarlos a las personas que nos escuchan que la obra en inglés contrapone el poema griego de Safo con, con la traducción al inglés de Carson. La edición que hemos sacado en Vaso Roto, además, añade la versión en castellano de Aurora Luque. Traduciría de Carson, no traduzco del griego, sino de Carson. A veces Sí, ha sí, sí. sido una experiencia muy curiosa porque, en fin, tenía que contenerme en algunos momentos y bueno, y no tenía a Carson a mano ni a Safo, por supuesto, para preguntar algunas cuestiones, ¿no? Pero Carson es que está toda ella dentro de, es una obra más de la poesía carsoniana, ¿no? Estos fragmentos de Safo. Ha sido fascinante, personalmente, descubrir la poética de Carson, rastrear sus elecciones. Se ve desde el prólogo, desde el prólogo, desde el título. El título está entresacado de un poema del que es más conocida una parte, más se conserva mejor. Son dos palabras que ni siquiera están completas en el papiro. Las dos están partidas, son además conjeturales, ¿no? El Sinoy y el invierno, ¿no? Pues es lo más probable que fuera eso, pero no sabemos, desconocemos el contexto. ¿Qué nos dice esto de Carson? Pues que Carson eh, está fascinada. Carson de Safo le fascina muchas cosas, su idea del deseo, bueno, evidentemente no la traduciría, no la habría traducido si no tuviera muchos intereses, pero le interesa mucho del lenguaje y de la transmisión de Safo, los huecos, los vacíos, los silencios, las pérdidas. Nos habla de lo que no está. En el prólogo empieza diciendo, Safo es una música, Safo es una compositora musical, una música, estamos poco acostumbrados a música como compositora, ¿no? A autora de música en femenino. Pero luego nos dice, toda la música de Safo se ha perdido, toda la música que acompañaba la poesía de Safo se ha perdido. Es decir, es algo de lo que no, de lo que tenemos hueco, pérdida, vacío. Luego dice que es poeta, pero primero la presenta como aquello de lo que estamos carentes, ¿no? Que ya no tenemos. Hay una absoluta predilección en esta versión de Carson sobre lo más roto, lo más fragmentario, lo más descompuesto, la palabra partida, las letras sueltas, las estrofas perdidas. Eso es lo que fascina a Carson, ¿no? Lo que además presenta como un privilegio, también desde su traducción, claro, el privilegio de poder reconstruir desde la lectura lo que falta, de interpretar, de entender qué puedan ser, de bueno, intuir qué puedan ser esos silencios que rodean a esas palabras rotas. No, ella no amplifica nunca su lectura, a veces reduce incluso lo que se ha conservado, a veces lo estiliza aún más. Y en los epígrafes de la introducción también se ven esos intereses, ¿no? Son tres, una introducción muy breve sobre Safo, sobre el texto, luego sobre marcas y lagunas. Es decir, le interesa la presentación, cómo nos va a ofrecer ella, Carson, como filóloga también, el texto de Safo, cómo va a ser esa disposición textual, porque le parece tan importante como las propias palabras, el propio texto conservado, cómo se nos presenta, qué hay que tener en cuenta para leerla desde esos vacíos, desde esos huecos y desde esos silencios. La utilización de los Bueno, y cortes. muchas más cosas, espérate, hay más cosas de Carson. Quería, eso de la presentación, pero sí que quería decir algo que es muy importante, que es la manera, Carson está en la manera de traducir. Y voy a decir cuatro notas que son importantes sobre cómo traduce Carson. Y para eso me guío por me ha parecido muy acertado un artículo de Pauline Jacon, en la revista Ticontre de la Universidad de Trento, que describe cómo se enfrenta Carson a la traducción de una manera
acertadísima. Nos dice que toda la escritura carsoniana, y también la traducción, está animada por una pulsión de asimilación. Y cuando traduce hay una dimensión profundamente sensual y transformadora. Para Carson, la traducción, la reescritura y la transcreación le permiten, eso es muy, muy interesante, poseer y ser poseída por los autores que admira. Carson se convierte, eso es muy bonito, en la garganta que vehicula sus voces, en la instigadora de una fusión de las subjetividades y de las escrituras. Me interesa lo de convertirse en garganta de otras voces. Y Carson, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hace explotar las nociones de invisibilidad del traductor, la idea de la teoría de las transposiciones exactas, incluso la ética misma del traductor. O sea, Carson las desobedece todas las normas que se suelen seguir en traducción. Y hay una cosa muy, muy interesante, y es que tiene como traductora con Safo la misma actitud que describe en el libro también publicado por Vaso Roto de el de Simónides, de Economía de lo no se que pierde. no se pierde. La ética de Carson al traducir está en el acto del regalo recíproco, antes de la invención del dinero, ese intercambio de regalos que marcaba la amistad y la hospitalidad entre los griegos, esa charis, el regalo que hacemos como una gracia, como un favor, una especie de trueque entre un texto y otro. Es decir, no hay una subordinación de ella como traductora, sino un gesto como esa charis, ese trueque, ese regalo recíproco que se hacen entre dos poetas, en este caso. Y es muy interesante verlo así también, ver así la aportación de Carson como traductor, porque es muy original. Sí, completamente, completamente. Me encanta lo que acabas de decir y ahora viene una pregunta obligada, Aurora, y es que a ti te ha tocado dialogar con la traducción que Anne Carson hace de Safo y me imagino que muchas veces te irías hacia Safo y discutirías con ellas. ¿Cuánto hay de Aurora Luque en este libro y cómo ha sido el proceso de retraducción de esta obra? ¿O cómo has conseguido aunar o a dar cada una de estas voces su espacio? Pues no sé medir eso, no me he parado mucho a pensarlo, he hecho lo que he podido. Lo que sí sé es que están dentro de cuando me pongo a traducir ya a mi edad a Carson, sabiendo que va a salir una edición trilingüe, además, con todos los paratextos de Carson, ¿no? que son muy importantes para enmarcar la propia traducción, pues yo sé que pongo en juego todas mis lecturas previas de Safo. Pongo desde que la empecé a traducir en la Universidad de Granada en los años 80, y luego la he publicado, he ido publicando partes en antología, Los dados de Eros, luego en Acantilado, también en Austral, en grecorromanos recientemente, versiones diferentes además, ¿no? de algunos de los poemas más extensos y de los fragmentos más famosos. Todo eso está ahí, evidentemente. Todas las lecturas se han ido decantando, pero nunca me he cansado, nunca me he cansado. Lo que hay es verdaderamente nueva fascinación por cómo ella Carson la vuelca a un inglés muy, muy, muy limpio, muy neto. Ella quiere hacer una lectura muy clara y lo dice como un principio, ¿no? Carson. Y bueno, también está de mi parte, pues todas mis lecturas de poesía, desde que a los 4 años recuerdo que escuché un poema a mi madre recitado de Machado, pues desde entonces ya empecé a prepararme para esta traducción. La suerte ha sido encontrarse
con la poesía de Carson. En esas ya muy abundantes lecturas de poesía de toda la vida, que te llegue una figura tan sorprendente, tan estimulante como Carson, pues yo lo saludo como un... Y además, la posibilidad de acercarme a ella y a sus traducciones, a su laboratorio ya con un proyecto de traducción, me parece algo que, vaya, una suerte, que la puedo, no es del año 2020, pero del año 2019, algo que disfruté mucho en el 2019 y que sigo disfrutando. Para nosotros ha sido un disfrute también tenerte a ti en esa obra. Aurora, antes hablábamos del concepto de pérdida y del silencio. Y bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo. Cuando yo leía Sino al invierno, te hablaba de que escuchaba tres voces y una cuarta voz, que es la voz del tiempo. La voz del silencio en los fragmentos que se han perdido, la voz de la fortuna en aquellos que se han conservado, algunas veces gracias a tratados de gramática que, como señala Carson, cito textual, no son nada atractivos. Anne Carson representa estas pérdidas mediante corchetes y el libro está lleno de ese signo. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? ¿Cómo te enfrentaste? Sí, bueno, me parece muy hermosa esta parte tuya de esa manera de enfocarlo como una cuarta voz, ¿no? Como una voz mala, la voz del silencio, ¿no? La voz del tiempo en el libro, la voz, bueno, el silencio, con las pérdidas que hay detrás, cuando no, con los huecos, los vacíos, y luego la alegría de los hallazgos, ¿no? De esas devoluciones que a veces nos hace con los papiros nuevos, incluso que aparecen de tarde en tarde, pero que también nos han devuelto una Safo 2000 años, más de 2000 años después de su que no se conocía. Ese tiempo, a mí esa voz del tiempo a mí me resulta muy melancólica, porque también hay un deseo que sé que no se va a cumplir nunca, frustrado de antemano, que es que no vamos a poder nunca conocer muchos más poemas de Safo, están destruidos para siempre. Y es esa impotencia de algo que sabemos perdido e irrecuperable. Mm, Además, da un poco de rabia porque sabemos que de otros autores que no fueron tan problemáticos a la hora de ser copiados o transmitidos, que no creaban esos problemas también de interpretación, ¿no? Que hace una mujer escribiendo cosas tan hermosas, ¿no? De manera tan libre. Vemos cómo se ha conservado pues una gran parte de la obra de Píndaro, Teócrito, Calímaco con más problemas, miles de epigramas. ¿Por qué no Safo cuando fue tan estimada, ¿no? por los propios griegos, ¿no? Y los propios romanos, los grandes escritores la estimaban, la estimaban mucho. Como esa voz del tiempo la oyes pasar no solo la destrucción humana, que a veces se quemaron incluso obras de Safo, ¿no? En la Edad Media, por la desidia, la propia pereza, el abandono total, sino también los propios fenómenos naturales, ¿no? Se oye caer la lluvia, se oye pasar las ratas, las polillas, el polvo, todo eso ha ido borrando la tinta, todo eso ha ido destruyendo, así que esa voz del tiempo sí que se oye. Y Carson advierte es que esos corchetes son un recurso con los que ella presenta los fragmentos de Safo en su edición, son un recurso estético. Podrían ponerse incluso más corchetes porque los huecos son mucho mayores y las letras sueltas en el papiro, los papiros, si se reprodujeran fotográficamente, habría manchas, letras sueltas, agujeros, y los corchetes son una manera respetuosa y estilizada
decir aquí faltan tantas líneas, este verso está incompleto por el final, y marcan esos huecos, esos vacíos, esa destrucción. A mí los corchetes me llenan de melancolía, ¿no? Más que de otra cosa. Es de decir, ¿qué habría más allá de este corchete si el papiro se hubiera conservado, hubiera caído en manos de, si no hubiera un incendio acabado con una biblioteca o si, no sé, alguien lo hubiera copiado a tiempo? Entonces, para mí son señales de melancolía, pero hace que la lectura, o sea, con esa convención, la lectura es muy nítida y Carson da una impresión grande clara de esa situación textual. Sí, ella en la introducción lo dice, ¿no? Trato de poder transmitir lo que es enfrentarse, la emoción de enfrentarse a un manuscrito dañado, ¿no? De poder leer un manuscrito dañado con esos corchetes. Sí, sí, Aurora, además la emoción es muy grande porque es verdad que ella parece que siente cierto rencor hacia quienes, los gramáticos y los eruditos que transmitieron versos sueltos, que podrían haber transmitido el poema completo. Ella parece que se pone furiosa, Carson se enfada mucho. ¿Por qué no dijo, por qué no siguió copiando el poema? Claro, a lo mejor hacían notas sobre dialectos, sobre los pronombres, no le interesaba el poema. Entonces Carson parece que se pone furiosa con las hay una citas cita, indirectas. creo que es sobre el uso del plural y dice, pero ¿por qué no profundiza en quién es el sujeto? ¿Por qué no pone los versos de antes? ¿No? Sí, tienes toda la razón sobre ese enfado de Carson que resulta muy... nos hace enfadarnos con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Que está muy bien. Sí, y también nos hace tener, incluso pensar también que la poesía hay que respetarla, también la manera de transmitirla, que no se puede editar de cualquier manera, que hay que hacer libros muy bellos, como Vaso Roto, que hay que cuidarla mucho, que no puede ir en cualquier papel, y luego conservarla también, ¿no? Y mimarla, hace falta mimarla materialmente, ¿no? Para que nunca más pase eso, que se pierda un asajo, por Dios. No, no, sí, en general a los gramáticos no los deje en buena posición en el libro. Oye, Aurora, sé que te lo pido siempre, pero me encanta. ¿Podrías elegirnos un poema que te haya gustado especialmente y, atención, leérnoslo tanto en griego como en castellano? Pues podría. Lo ¿Lo haré, lo harás? haré. Sí, sí, lo haré, aunque no sé, preferiría escuchar a Carlson leyendo su griego y sobre todo su inglés, ¿no? Bueno, el poema que he elegido es el fragmento 16. Oimen Ipeon stroton, oide peston, oide naun fais, epigan melainan, emmenai caliston, ego de kin ototis eratai. Pangi deumares, sineton poesai pantitut, agar poli perskezoisa, Carlos anthropon, Elena, ton andra, ton ariston calipois, Eva stroian pleoisa, cude paidos ude philon tokeon pampanem nasce, alla paraga gautan. Cufos, me nin anactorias onemnai superioisas, tas que boloiman eratonte vama camarigma lampron, iden prosopo, etan lidon armata, can oploise pesto magentas, udinaton genestai, pedegen arastai, pros, tes, astoqueto. Wow. Bueno, bueno, no se leería así, el Safo, la entonación musical
de cantidades sería muy, muy diferente. Bueno, ahora en mi traducción de Carson, que sobre todo me gusta mucho como el arranque en esta versión. Unos hombres dicen que una tropa a caballo, y unos hombres dicen que una tropa de a pie, y unos hombres dicen que una escuadra de naves es la cosa más bella sobre la negra tierra. Mas yo digo que es lo que tú amas. Bien fácil es hacerlo comprensible por todos, porque ella, que a todo ser humano sobrepasó en belleza, Helena, dejó a su bello esposo atrás y marchó en barco a Troya. No tuvo un pensamiento ni para hijos ni para amados padres, no. La descarrió porque levemente me hizo recordar ahora a Anactoria, que ya no está. Preferiría ver su deseable andar y el juego de la luz sobre su rostro antes que carros lidios o filas de soldados con ganas de guerrear. No es posible que ocurra rogar por compartir hacia inesperadamente. Wow, Aurora. Hay que Que dejar en sepas. silencio los vacíos, los corchetes, los huecos. No está lleno de lagunas el poema. Es una pena que perdamos justo la transición entre Helena y Anactoria, aunque podemos reconstruirla. Pero este poema me parece, en fin, muy especial. Y ahora viene la pregunta de rigor. Solamente decirte que las personas que nos están escuchando me apoyan completamente en que te haya solicitado la lectura tanto en griego como en español. Están poniendo en el chat que la lectura del poema ha sido maravillosa. En griego, entre signos de admiración. Aurora, ¿por qué este poema? Pues es uno de es quizás mi favorito de los de Safo. Contiene casi todos los temas de Safo y además los armoniza de una manera muy rotunda y muy delicada a la vez. Está el deseo, está el amor, está explícitamente, o casi explícitamente, el amor homoerótico, que tantos quebraderos dio a los filólogos victorianos. Está la memoria, está el amor como fuerza implacable. Todos son matices del amor como fuerza que no se puede rechazar, ¿no? Como ella decía, como decía la propia Safo, ¿no? Y que como se ve en Helena. Pero es que además es un poema, además de un poema de amor con todos esos matices, es un poema rebelde, subversivo, es un poema contestatario ante la tradición y además ante una doble tradición, ante hay una doble rebeldía. Safo, al comienzo, está polemizando nada más y nada menos que con Homero, contra la épica. Porque, claro, en la Ilíada teníamos el espectáculo bélico, el protagonismo de los héroes, la conquista como valores, como algo que había que hacer, como algo valioso, como un valor. Los héroes eran masculinos y Homero ensalza todo eso. Y Safo se enfrenta y le dice que no, que lo más bello no es toda esa armada, toda esa parafernalia militar, los caballos, los jinetes, la infantería. Lo más bello es lo amado, lo que cada uno ama, lo que cada una ama, lo que cada cual ama. Además, ni siquiera hay un objeto definible, es lo que cada cual ama. Eso es lo más bello. Pero es que además polemiza con Homero con la figura de Helena. Helena para Safo es una mujer que ama, es una amante. No, no es la causante de la guerra, la culpable, la que se arrepiente, la odiada por los troyanos, la causante de muerte, no, es una mujer que ama. Safo se lo dice a Homero también, ¿no? Y luego es que además Safo está cuestionando los valores
ya no en la literatura, ya no en la épica homérica, sino en su propia ciudad, en su sociedad, en su polis, porque a esos colectivos militares, unos dicen, el comienzo del poema, que además Carson lo traduce de una manera magistral, unos dicen y unos dicen y unos dicen, repitiendo que en griego está también, ¿no? Es ese oír y oír que ellos dicen, ¿no? Los hombres, unos y unos y unos, dicen que lo más valioso es, pues no, a pesar de eso, yo individualmente, yo digo, individualmente, tengo una opinión completamente diferente a la de ellos. Y por lo tanto es un poema pacifista. Yo creo que es uno de los poemas pacifistas más bellos de la historia. Me gusta mucho también siempre el del Le Dormeur du Val de Rimbaud y, y de Antonio Colinas, el del soldado, el que habla de Virgilio, de la muerte de Virgilio. Bueno, tres o cuatro, bueno, tampoco conozco toda la tradición de los poemas pacifistas, pero me parece un poema pacifista magistral. Y luego encima, además, Safo habla de la memoria que la memoria de las experiencias amorosas, es un tema de los temas sáficos más apasionantes, como Safo siempre o pide a la amada que se va que recuerde las experiencias compartidas o evoca cómo en el futuro se la va a recordar porque ella es poeta y sabe que es buena. Y además aquí estamos 2600 años después y habla de la memoria futura, de la memoria que se tendrá de ella. O también se evoca a una amiga que está ausente con otras amigas desde el presente. O sea, la memoria es un tema, pues también la memoria está en este poema cuando ella recuerda a su amada Anactoria que no está y la recuerda de ella no lo que recordaría un poeta varón, que suele ser lo formal, lo físico, de hecho Arquíloco lo hace, ¿no? El pelo, el hombro, la piel, la blancura de la piel, la belleza del cabello, todo eso, sino que recuerda dos cosas que son no visuales, no experiencias o no del todo visuales, sino dinámicas, el andar lleno de deseo y el centelleo, la luz sobre el rostro. No es los labios rojos o lo típico, ¿no? Lo petrarquista, sino cualidades vitales en movimiento, ¿no? O sea que por todo eso, y a pesar de lo roto que está el poema, para mí es una obra de arte y bueno, no me canso de recomendarlo y de leerlo y claro, leerlo en la versión de Carson, que también le da una mayor rotundidad, le da con esa voluntad de ser neta, clara, pues lo hace como más categórico, ¿no? El inglés de Carson. Así que invito a quien no lo conozca, que por favor se lo lea en voz alta, lo saboree en voz alta. Yo creo que lo vamos a hacer todos y creo que lo acabas de convertir en uno de nuestros poemas favoritos de todos los que estamos aquí escuchándote. Aurora, a finales del mes de octubre salió un magnífico artículo en Babelia titulado La rebelión de las musas, firmado por Rodríguez Marcos, en el que hablaba del resurgir actual del interés por las letras clásicas, pero con una lectura nueva, refrescante. En este artículo hay una cita directa tuya que dice así: en el siglo XIX hizo una lectura de Safo descafeinada y misógina, pero los actuales estudios de géneros no se inventan nada, más bien enriquecen y aclaran aspectos que nadie sabía ver. Antes nos hablabas de que cada siglo ha hecho una propia Safo, ha hecho de Safo una propia y bueno, pues quería preguntarte por esto y podrías darnos algún ejemplo de esos aspectos que nadie sabía ver o cuál es la Safo del siglo XXI. Sí, es interesante porque los estudios de género no se han incorporado todavía con total seriedad a las universidades. Hay quien todavía cree que la filología es una cosa y los estudios de género son como cosa
para las feministas, ¿no? Y no mejoran la visión del estudio de un texto, cuando es una aportación crítica de primer nivel. Bueno, pues claro, es que Safo ha sufrido mucho cuando se le ha intentado, la filología, la lectura que yo cito, esa lectura descafeinada y misógina, me refiero a la interpretación sobre todo, a la ejecución, cómo se ha entendido la composición, la ejecución, el motivo, las razones de la escritura de Safo, aunque ha aportado muchísimo, por supuesto, a todo, crítica textual, la dialectología, todo eso se ha creado por la gran filología del 19 y del 20, pero hay más que se puede llegar más lejos, se pueden ver con claridad si nos damos cuenta de que las mismas cadenas de transmisión de textos, ya lo he apuntado de alguna manera, de transmisión textual han funcionado mucho peor para las mujeres, para las escritoras. A Safo, por ejemplo, la consideraban como ¿qué nos dicen si miramos la historia con un poco de conciencia de qué ha supuesto el patriarcado y la conciencia el ser consciente de eso? Si miramos, pues vemos que vamos a ver, espera, a ver. Safo tenía un deseo, una ambición clarísima y sabía que era una legítima escritora, ¿no? Que su poesía la íbamos a estar leyendo en el futuro. Pero a lo largo de estos siglos y casi hasta hace 5 minutos en la historia, no había un modelo de mujer en nuestras sociedades, en las sociedades del pasado, ni en Grecia, ni en Roma, ni por supuesto en las culturas judeo-cristianas, ni en otras culturas monoteístas, no había un lugar para la mujer artista, escritora. Las únicas eran las consagradas al estudio de las escrituras divinas, las sacerdotisas, las monjas, digamos, ¿no? Las únicas escritoras. Las demás eran mujeres extraviadas, mujeres inservibles, mujeres que había que ridiculizar para que no hicieran daño al camino legítimo, que era el de la procreación y maternidad. Virginidad primero, y luego matrimonio, no mezclado, sino primero la virginidad con un gran valor. Entonces, claro, el Safo no cabía en ninguna parte, no cabía. Y eso ha hecho que en el 19, por ejemplo, esos filólogos que tanto aportaron a la dialectología, a la métrica y tal, luego a la hora de explicar quién pudo ser Safo, pues la convierten o en profesora, una maestra, todo es un trabajo legítimo, profesora, es una especie de tutora de un internado de señoritas, o a monja, a sacerdotisa, del culto, que tenía un círculo religioso en su casa, en fin, más o menos un culto a Afrodita o a las musas, tampoco se ponen de acuerdo, porque claro, Safo recurre a todas, ¿no? A tanto a las musas como a otros muchos dioses, ¿no? Habla también de Adonis, en fin. O también como cortesana, muchas la tienen como prostituta, ¿no? Es decir, ¿qué mujer podría estar hablando del amor de esa manera tan intensa, tan franca, con ese conocimiento? Y claro, incluso hay otro cuarto grupo de interpretaciones que la consideran poeta. No, era poeta. Poeta del amor. Pero es que Safo no es solo poeta del amor, es poeta de la memoria, es poeta de muchos mitos, es poeta de la muerte, habla del deseo de morir, habla de su hija, habla del exilio. Entonces no es una poeta limitada como si el amor fuera un tema femenino y con eso ya ahí le ponemos otro casillero más. Es decir, que todas las lecturas han sido sesgadas a la hora de interpretarla. No se ha aceptado nunca que fuera una mujer con una mujer, además, que la experiencia que retrata es la de una persona bisexual que escribe de amores homoeróticos y heteroeróticos. O sea, es como
la dificultad para aceptar esa complejidad y esa libertad que hubo en la época arcaica en Grecia. Luego llegó Aristóteles y ya puso el prestigio del confinamiento doméstico de la mujer como algo que va rodando la bola en la historia, y Aristóteles con todo su prestigio pues tapó otras posibilidades, pero la posibilidad de otro tipo de existencia es la que pudo llevar Safo, y la que evidentemente sus poemas parece que lo sugieren de una manera clara, ¿no? Y claro, todavía se sigue, aunque ya no tanto, pero no se reconoce que ha sido nuestra visión, el análisis que hacemos de las restricciones que ha puesto el patriarcado para encajonar a Safo en los únicos lugares posibles para una mujer creadora, porque no había modelos. En la Biblia, por ejemplo, en la cultura cristiana, no hay un modelo para una mujer artista, no hay lugar. O eres virgen o eres madre, o incluso el modelo es la que reúne la virginidad y la maternidad a la vez, cosa absolutamente... Entonces, claro, no hay lugar, no ha tenido lugar para ser entendida. Y por eso se le ha desfigurado mucho. El propio Ovidio, en Roma, con su Heroida 15, la hace suicida por el amor de un hombre, hacia un hombre, el amor frustrado y el abandono. Es una poeta, ese testimonio es más interesante, ¿no? La Heroida, porque ha sido la Safo más famosa, la que se suicida. Es decir, bueno, sí, será una buena poeta, pero se suicida por desgraciada. O sea, todas esas son hostilidades patriarcales que los estudios de género están clarificando, que todo eso ha surgido en torno a la gran poesía de Safo para intentar un poco solventar perplejidades, pero añadiendo mucha basura encima, la verdad. Sí, no, está perfecto el análisis del encasillamiento que nos has hecho de las distintas posiciones que ha colocado la historia de Safo. Ahora, si te parece correcto y si le parece correcto a las personas que nos están escuchando, abrimos turno de preguntas. Cualquier cosa que queráis preguntarle a Aurora, por favor, adelante, tenemos el chat abierto. Mientras tanto, voy leyendo algunos comentarios, como Gema Estudillo, que dice: Safo aportó suavidad y elegancia a la dureza del verso griego. No sé qué opines. ¿Es pregunta? Es una afirmación. Safo aportó suavidad y elegancia a la dureza del verso griego. No estoy de acuerdo. Me parece que sí, que hay elegancia, pero también a veces es tiene cierta crudeza, vamos a ver, tiene cierta rotundidad también. Hay poemas de Safo muy, muy rotundos, muy... quisiera estar muerta, ¿no? De verdad que quisiera verme muerta. Naken a los celos. Quisiera estar muerta. Así, de sopetón. Bueno, no sé. O descripciones del deseo. El deseo me invade como un animal que repta dentro de mí, que me invade el fuego debajo de mi cuerpo, debajo de la piel. Bueno, lo dice mucho más elegantemente, pero que a veces es muy, muy rotunda. Es verdad que formalmente es impecable, pero con una franqueza grande. A ver, Inés Alcolea nos pregunta, bueno, Aurora, si pudieses discutir con Carson la traducción de algún verso, poema, estilo o tono, ¿cuál sería y por qué? No sé, porque, bueno, creo que Carson es que también no quiere hablar con sus traductores, pero no sé, yo la felicitaría porque ha hecho, además, creo que es la aportación de este libro, se ha movido casi en el filo de la navaja, ha hecho otro modo de hacer literatura académica
es una edición académica. Yo creo que es incluso el libro más formalmente académico de los que conozco de Carson. Es una edición con sus notas, con su índice onomástico, su bibliografía al final. Bueno, a ver, tiene muchas otras, por supuesto, digamos, pero que es donde comete menos transgresiones a los géneros, ¿no? Que se va saltando. Yo creo que el máximo ejemplo es el libro Flota, o bueno, también el ensayo intrufado de poesía de economía de lo que no se pierde, o de creación, ¿no? Que es tan variado, ¿no? Pero que está dentro de alguna manera, esta obra es un poquito formal, ¿no? Y sin embargo es literatura académica también, ¿no? Es una traducción a la vieja usanza de alguna manera, ¿no? En su formato. Y sin embargo la hace mucho más sugerente. Hay un momento incluso irónico en el que dice, no sé quién dijo no sé dónde, en lugar de citar al profesor que recuerda algo y lo escribe, pero quitando esos pequeños saltos hace unos análisis, bueno, por supuesto, profundísimos, sobre todo de algunos, como en ningún otro ensayo sobre Safo he visto. Por ejemplo, del el adverbio, el deute, de que otra vez, ¿no? Que aparece en el himno a Afrodita, en el poema único conservado, el primero, ¿no? El himno a Afrodita, la oda a Afrodita, otra vez el cíclico del amor, ¿no? El análisis de los tiempos, de cómo Carson analiza esos ciclos de... Porque, claro, que el amor se repita y que sea lo normal, que se repita en nuestras vidas, que vuelva a Eros a atacarnos, quizá hacía falta llegar al siglo XX y siglo XXI para entender que el amor no es algo así como que no sé, que sucede una vez en la vida, como... y claro, ese análisis de lo cíclico de los amores y la naturalidad con que la diosa, la intimidad con que la diosa habla con Safo, que es Safo ella la que habla, en realidad se desdobla, ¿no? Ese análisis de ese poema, o el del poema 31, el de los síntomas del amor, son de los más agudos, de los más inspiradores, además, que he leído en mi vida. ¿Ves? Qué bien. Bueno, hay un montón de preguntas, pero vamos un poquito ya justos de tiempo y te quería hacer, Aurora, una pregunta personal que ya sabes que te hago siempre y te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha influido como escritora de Safo y de Anne Carson en tu obra poética? Qué difícil me lo pones siempre porque no sé, yo no paro mucho a analizarme, desde luego. No me paro, pero sí que, claro, el Safo, que a pesar de la escasez de sus obras, de sus textos, de lo conservado, no se agota, nos va diciendo cosas diferentes también por las distintas edades, ¿no? Yo veo ahora más rescatable en ella una ética, además muy aprovechable en lo he dicho mejor en un poema también, la verdad, hablo a Safo, con corchetes, por cierto, que apareció en el libro Gaviera. ¿Y no te animas a leerlo? ¿Qué? ¿No te animas a leérnoslo? No sé si tengo por aquí el libro, no lo tengo a mano. Lo compartimos más tarde. Sí, espera, me puedo levantar y lo tengo allí en la otra mesa. Un segundo. Bueno, yo aprovechando en lo que viene Aurora, comentaros que para todos aquellos que queráis adquirir nuestros libros, tanto en México, dado que estáis con semáforo rojo, como en España, os invitamos a que os acerquéis a vuestra librería de confianza, en este caso Gandhi, a la página web y en el caso de que nos puedan dar servicio, comentaros que nosotros estamos en la página web de Vaso Roto. Y ahora, sin más, vuelvo al poema de Aurora. Es esa necesidad de una ética nueva también, ¿no?
un hedonismo, pero también dentro de una austeridad que tanto necesita nuestro mundo. Hablo a Safo. Ven en mi ayuda, Safo. ¿Me traes unas alas? 2 juegos. Una para mi espalda. Se clavan, me harán daño, y unas leves de abeja para cada palabra. Trae miel de la tuya, de la amarga, esas cosas antiguas, miel, sandalias, frescor, las alfombras marinas de la luna que esconden a la muerte deseante, aletazos violentos que ponen a saltar como pez en la arena al corazón, una ambición de voluptuosidades. Paladear recuerdos o lamer una piel que ha regresado de gozar la negrura de las olas. Miel recién fabricada, hierbas para acostarse a mediodía, rosas sin hibridar. No nos son tan ajenos tus objetos, solo hay que detenerse, pedírtelos, apartar tanto ruido, pues nos falta muy poco para estar muertas. Tráeme, Safo, alas, 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 frescor, silencio, brazos, alas. Pues muchísimas gracias, Aurora. Sinceramente, después de esta charla me voy a poder acercar a Sin el invierno con nuevas alas que nos has dado tú. Espero que las personas que nos acompañan se sientan igual. Sé que sí, porque en el chat solamente tengo comentarios positivos hacia ti. Es fantástico, lo tengo aquí. Muy interesante la charla. Maravillosos. Y bueno, pues a todos los que nos habéis acompañado os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia. Sé que no están siendo tiempos fáciles y bueno, pues espero que todo esto nos ayude a todos un poquito y os invito también a que asistáis el próximo lunes al seminario que vamos a hacer también sobre Anne Carson, que va a tratar sobre Albertine, rutina de ejercicios, en el que Carson nos muestra su lectura nada más y nada menos que de Proust. Nos acompañará Jorge Esquinca, su traductor, y le acompañarán Miriam Moscona y Hernán Bravo Valera. Lo que os estaba diciendo antes es que, queremos agradecer mucho a Gandhi este espacio y que os invito a todas las personas que queráis adquirir el libro a que os acerquéis a vuestra librería de confianza, Gandhi en el caso de México, y en España podéis ver dónde se encuentra el libro a través de todostuslibros.com. En el caso de que tengáis algún problema, deciros que en nuestra página web los libros también están disponibles y que os lo haríamos llegar encantados. Y también está el libro Dejad que la palabra rompa el vaso, para que se distribuya en México. Y bueno, pues os quería agradecer vuestra presencia y sobre todo, Aurora, ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte y salgo mucho más enriquecida. Muchísimas gracias, ha sido para mí también un placer. Además, con tus preguntas era muy fácil, hablar con total placer y estar muy a gusto con vosotros, con vosotras. Pues muchísimas gracias a todos y si os parece, lo dejamos aquí a 59 minutos. Gandhi nos había dado 60. Un placer. Gracias. Chao. Adiós.